Hay decisiones que transforman el curso de una vida entera, aunque en el momento parezcan simples coincidencias del destino. La lluvia golpeaba los cristales de la biblioteca con una insistencia casi musical aquella tarde de noviembre. Elena Martínez, con sus 23 años recién cumplidos y los ojos color aceituna fijos en un volumen de poesía de Lorca, no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Había aceptado aquel trabajo 6 meses atrás, sin pensar demasiado. Bibliotecaria en una mansión aislada en las colinas de Ronda, organizando una colección privada de obras raras. Parecía un empleo tranquilo, perfecto para alguien que había crecido entre libros y tradiciones en Béjar de la Frontera, criada por sus abuelos después de que sus padres emigraran a Madrid en busca de mejores oportunidades. La propiedad era impresionante, una construcción andaluza de 3 plantas, rodeada de olivares centenarios que plateaban bajo la luz del atardecer, viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y esa biblioteca de 3 niveles que contenía tesoros literarios de toda la península ibérica. El olor a papel antiguo, cuero de encuadernaciones cordobesas y madera de cedro se había convertido en su hogar verdadero, más que el pequeño apartamento que ocupaba en el pueblo cercano. Pero no era la biblioteca lo que hacía que su corazón latiera más rápido cada mañana cuando subía el camino empedrado hacia la mansión. Era él, Rafael Navarro, tenía 41 años, aunque en ciertos ángulos de luz parecía atemporal, como esos cuadros de Velázquez donde el tiempo se detiene en una expresión. Sus ojos color ámbar guardaban historias que Elena apenas comenzaba a descifrar, y sus manos, siempre impecables, sostenían las copas de manzanilla con la misma delicadeza con que acariciaba las páginas de primeras ediciones. Había construido un imperio vinícola con su propio esfuerzo, propiedades dispersas por toda Andalucía, y sin embargo vivía prácticamente solo en aquella mansión enorme, como un príncipe exiliado en su propio reino. Los primeros meses habían sido de una cortesía distante, casi dolorosa. Buenos días, buenas tardes. ¿Necesita algo más? Conversaciones que no iban más allá de lo estrictamente profesional. Pero algo había comenzado a cambiar, lento e inevitable, como el cambio de estaciones. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Conversaciones sobre libros que se extendían más allá del horario laboral. La forma en que él encontraba excusas para pasar por la biblioteca, como si el aroma a papel antiguo fuera un imán irresistible. Aquella tarde específica, mientras la tormenta arreciaba afuera, Elena encontró una carta antigua entre las páginas de un tomo de Beckett. La letra era elegante, masculina, fechada 20 años atrás. Palabras de amor escritas en un castellano formal que hablaban de promesas eternas y sueños compartidos. Promesas que, evidentemente, nunca se cumplieron. Hay quien todavía se emociona con palabras escritas a mano, dijo una voz profunda detrás de ella. Elena dio un respingo, casi dejando caer el libro. Rafael estaba en la entrada de la biblioteca, apoyado contra el marco de madera tallada, observándola con una expresión que no supo descifrar. No parecía molesto por haberla descubierto leyendo su correspondencia privada. Parecía vulnerable. «Lo siento. Yo no pretendía», comenzó Elena, sintiendo el calor subir por sus mejillas. «No te disculpes», la interrumpió él, acercándose con pasos medidos sobre el suelo de baldosas sevillanas. «Eso es hermoso. Que alguien aún crea que las palabras escritas pueden capturar emociones verdaderas». Se quedaron en silencio, la tormenta rugiendo afuera mientras adentro el aire se espesaba con algo innombrable. Elena podía escuchar su propia respiración, el latido acelerado de su corazón, el crujido suave de las páginas antiguas en sus manos temblorosas. «¿Las escribió usted?», se atrevió a preguntar. «Hace mucho tiempo, cuando aún creía que el amor podía conquistar cualquier obstáculo».
Rafael sonrió con amargura, tomando la carta de sus manos con cuidado. Era más joven, más ingenuo. ¿Y qué pasó? La vida, respondió simplemente, guardando la carta en el bolsillo interior de su chaqueta de lino. Las diferencias que parecen pequeñas al principio se vuelven abismos con el tiempo. Las promesas se convierten en reproches. El amor se transforma en resentimiento. Elena sintió una punzada de tristeza por aquel hombre que había aprendido a no creer en los finales felices. Quiso decirle que no todas las historias terminaban mal, que el amor verdadero existía, que ella lo había visto en sus abuelos que se tomaban de la mano después de 50 años juntos. Pero las palabras se atascaron en su garganta porque, en el fondo, ¿qué sabía ella realmente del amor? Solo lo que había leído en los libros. La tormenta va a durar toda la noche, comentó Rafael mirando hacia las ventanas, donde la lluvia dibujaba ríos caóticos. Si quieres quedarte aquí hasta que amaine, puedes usar una de las habitaciones de invitados. Esa noche marcó el principio de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Algo peligroso y hermoso, como las tormentas que bajan de la sierra barriendo todo a su paso. El deseo no anunciado es como el fuego bajo cenizas, invisible pero consumiendo todo desde dentro. Las semanas siguientes trajeron una transformación sutil, pero innegable en la dinámica entre Elena y Rafael. Las conversaciones se volvieron más largas, más personales. Él comenzó a preguntarle sobre su infancia en Vejer, sobre los flamencos que su abuelo cantaba en las noches de verano, sobre los libros que formaron su alma de niña. Ella se atrevió a indagar sobre sus viajes, sobre cómo había construido su imperio vinícola desde cero, sobre la guitarra española que permanecía en un rincón del salón, acumulando polvo y recuerdos. ¿Ya no tocas?, preguntó Elena una tarde, señalando el instrumento. No desde hace años. La música requiere pasión y yo... Hizo una pausa, buscando las palabras. Yo enterré esa parte de mí hace mucho tiempo. Qué triste, murmuró ella, pasando los dedos suavemente sobre las cuerdas. Un sonido desafinado llenó el aire. Las cosas hermosas no deberían abandonarse solo porque duelen. Rafael la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. Había algo en sus ojos ámbar que ella no había visto antes, un destello de lo que pudo haber sido, del hombre que existía antes de las desilusiones y las defensas construidas. Pero con esa creciente intimidad llegaron también las complicaciones. Mariana, el ama de llaves que venía 3 veces por semana, comenzó a hacer comentarios sutiles sobre lo mucho que el señor sonreía últimamente. En el pueblo, cuando Elena iba a la librería antigua a buscar encargos, doña Remedios la miraba con curiosidad maliciosa. Las noticias viajaban rápido en comunidades pequeñas y aunque no había nada concreto que reportar, las lenguas comenzaban a moverse. «Ten cuidado, hija», le advirtió un día don Mateo, el librero. «Los hombres ricos y solitarios son peligrosos para muchachas como tú. Te hacen promesas con la mirada que nunca cumplen con hechos». Elena quiso defender a Rafael, decir que no era así, que él era diferente. Pero ¿cómo podía estar segura? Apenas lo conocía realmente, y lo poco que sabía estaba teñido por esta atracción creciente que nublaba su juicio. Tenía razón don Mateo en una cosa: había peligro en aquella mansión entre las colinas. Un peligro que no venía de Rafael específicamente, sino de lo que sentía cuando estaba cerca de él. Una noche, mientras trabajaba tarde catalogando una nueva colección de obras del Siglo de Oro, Elena encontró un álbum de fotografías escondido entre volúmenes de Quevedo. Las imágenes mostraban a un Rafael más joven, sonriente, con una mujer hermosa de cabello rubio y expresión altiva. Fotos de boda, viajes a París y Venecia, cenas elegantes. Y luego, abruptamente, las fotografías se detenían. Las últimas páginas del álbum estaban vacías,
como una historia sin terminar. Era hermosa, dijo Rafael desde la puerta. Elena no lo había oído entrar, concentrada como estaba en aquellas ventanas a su pasado. Y ambiciosa y fría, el tipo de persona que ve el matrimonio como una transacción comercial. Lo siento, susurró Elena cerrando el álbum. No debería... No, la interrumpió acercándose. Está bien, no tengo nada que ocultar. Mi matrimonio fue un error desde el principio. Yo buscaba amor. Ella buscaba estatus. Cuando los negocios comenzaron a crecer, descubrí que me había casado con alguien que solo amaba lo que yo podía proveer, no quién era realmente. Se sentó en el sillón de cuero frente a ella y por primera vez Elena vio verdadera vulnerabilidad en su rostro. Las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas, las canas en sus sienes más pronunciadas. Era un hombre que había trabajado duro, que había sufrido, que había aprendido a protegerse de más dolor. Desde entonces he preferido la soledad, continuó. Es más segura, más predecible, no te decepciona, pero tampoco te llena, replicó Elena sorprendiéndose de su propia audacia. No, admitió él sosteniéndole la mirada. Hasta hace 6 meses había aceptado que así sería el resto de mi vida. Y luego llegaste tú, con tus ojos llenos de esperanza y tus manos siempre manchadas de tinta, hablando de libros como si fueran seres vivos. Y todo ese cuidadoso equilibrio que había construido comenzó a tambalearse. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Elena sintió que debería decir algo, hacer algo, pero estaba paralizada por la intensidad del momento, por la confesión implícita en sus palabras, por la forma en que la miraba, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Elena, su nombre en los labios de Rafael sonaba como una oración. Eres muy joven, tienes toda una vida por delante. Y yo ya he vivido. He cometido errores. Tengo cicatrices que no se ven pero que están ahí. No sería justo. ¿Quién decide lo que es justo? Lo interrumpió ella, encontrando su voz finalmente. ¿Tú, la gente del pueblo? ¿O yo, que soy la dueña de mi propia vida? Se miraron durante lo que pareció una eternidad, la biblioteca silenciosa testigo de aquel momento, cargado de posibilidades. Finalmente, Rafael se puso de pie. Deberías irte a casa, dijo suavemente. Es tarde. Pero ambos sabían que algo irreversible había sucedido esa noche. Una línea había sido cruzada, aunque fuera solo con palabras y miradas, y no había forma de retroceder. Entre el querer y el deber, el corazón traza caminos que la razón nunca podría predecir. Los días siguientes fueron una tortura exquisita de cercanía sin contacto. Rafael y Elena se movían uno alrededor del otro como planetas en órbita, atraídos por una fuerza gravitacional imposible de resistir, pero temerosos de la colisión. Él comenzó a dejar libros específicos sobre su escritorio. La Celestina, el amor en los tiempos del cólera, en su traducción española, poemas de Neruda. Mensajes cifrados en literatura que ella descifraba con el corazón acelerado. Ella respondía con notas escritas en los márgenes, comentarios que solo él entendería. Cuando él dejaba una novela sobre amor prohibido, ella escribía al margen. A veces lo prohibido es lo único verdadero. Cuando él marcaba un poema sobre el paso del tiempo, ella anotaba: el tiempo no mide nada si el corazón está vivo. Una tarde de diciembre, Rafael tuvo que viajar a Barcelona para reuniones con distribuidores internacionales de sus vinos. Estaría fuera una semana. La despedida fue formal, profesional, pero la forma en que sus dedos rozaron los de ella al entregarle una lista de tareas pendientes dejó a Elena temblando. Durante esos 7 días, la mansión pareció un cascarón vacío. Elena se descubrió contando las horas, esperando mensajes que nunca llegaban
porque habían acordado mantener todo estrictamente profesional. Dormía mal, soñaba con ojos color ámbar y manos que nunca la tocaban. Los libros que antes eran refugio, ahora solo le recordaban a él, cada página marcada con su ausencia. Don Mateo la observaba con preocupación cuando iba a la librería. Su abuela la llamaba desde Vejer y preguntaba si todo estaba bien, porque su voz sonaba diferente. Incluso Mariana, el ama de llaves, comentó que parecía más delgada, que debía cuidarse. Pero ¿cómo explicarles que estaba enferma de un mal sin nombre, que había caído en algo que no buscó, pero que ahora la consumía? En las noches, sola en su apartamento, Elena se preguntaba si estaba cometiendo un error. Rafael tenía casi el doble de su edad, un pasado complicado, defensas tan altas como las murallas de Toledo. ¿Qué futuro podría haber ahí? Y sin embargo, cuando pensaba en su risa rara pero genuina, en la forma en que escuchaba cuando ella hablaba, como si sus palabras fueran lo más importante del mundo, en esa vulnerabilidad que solo mostraba en momentos fugaces, todo análisis racional se desvanecía. El día que Rafael regresó, Elena estaba en la biblioteca organizando una nueva remesa de libros llegados de Madrid. Escuchó el coche en el camino de grava, el portón abriéndose, pasos conocidos en el corredor. Su corazón se disparó. Cuando él entró a la biblioteca, ambos se quedaron inmóviles. Rafael llevaba traje oscuro y corbata, pero lucía cansado, como si no hubiera dormido bien. En sus manos traía una caja envuelta en papel de estraza. «Esto es para ti», dijo simplemente extendiéndola. «Vi una subasta en Barcelona y pensé en ti». Con manos temblorosas, Elena abrió la caja. Dentro, cuidadosamente envuelta en papel de seda, había una primera edición de La Regenta de Clarín, el libro que ella había mencionado una única vez, meses atrás, como su favorito. Las páginas estaban en perfecto estado. La encuadernación era original. «Rafael, yo no puedo...» «Esto debe haber costado una fortuna», tartamudeó. «No tiene precio ponerle valor a la expresión de tu rostro ahora mismo», respondió él, y había algo en su voz que hizo que Elena levantara la mirada. «Pensé en ti todos los días que estuve fuera, en cada reunión aburrida, en cada cena de negocios, cada vez que veía algo hermoso, pensaba, Elena apreciaría esto. Es una tortura, ¿sabes? Estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo». Elena dejó el libro sobre el escritorio con cuidado reverente y dio un paso hacia él, luego otro. Rafael no se movió, pero sus ojos la seguían con una intensidad abrasadora. «Dime que pare», susurró Elena cuando estuvo a centímetros de él. «Dime que esto es un error y me detendré. Pero si no lo haces...» «No puedo», admitió él con voz áspera. «Dios sabe que he intentado convencerme de que esto es una locura, que no debería sentir lo que siento, que debería protegerte de mí mismo, pero verte cada día y fingir indiferencia es como pedirle al sol que no brille». Las manos de él, finalmente, se movieron para tocar su rostro. El contacto fue como electricidad, como si cada terminación nerviosa de Elena despertara al mismo tiempo. Rafael acarició su mejilla con el pulgar, con una reverencia que la hizo querer llorar. «Si hacemos esto», dijo él, su frente casi tocando la de ella, «tiene que ser real, no un capricho, no algo que escondamos como si fuera vergonzoso. Necesito que estés segura». «Lo estoy», respondió Elena, y nunca en su vida había estado más segura de nada. «No sé qué significa esto, o hacia dónde va, pero sé que lo que siento es real, y que si no exploro esto, me arrepentiré el resto de mi vida». El beso, cuando finalmente llegó, fue como el estallido de una tormenta después de días de presión atmosférica. Suave al principio, casi vacilante, como si Rafael temiera romperla. Pero cuando Elena enredó sus dedos en su cabello, acercándolo más,
Algo en él se rompió. El beso se profundizó. Meses de tensión no resuelta vertiéndose en ese momento. Las manos de él la aferraban como si temiera que desapareciera, mientras las de ella exploraban los contornos de su espalda bajo la chaqueta de traje. Sabía a café y promesas, a algo oscuro y adictivo que Elena supo inmediatamente que nunca podría saciar. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Rafael apoyó su frente contra la de ella, sus manos aún enmarcando su rostro. «No hay vuelta atrás después de esto», murmuró. «No quiero volver atrás», respondió Elena. «Solo quiero avanzar. Contigo. El amor florece en jardines privados, pero eventualmente debe enfrentar las tormentas del mundo exterior». La noticia de su relación se extendió por el pueblo como fuego en rastrojos secos. No porque fueran indiscretos, de hecho trataban de mantener una distancia profesional en público, sino porque en comunidades pequeñas los cambios en las personas son tan evidentes como las estaciones. Elena comenzó a recibir miradas de desaprobación en el mercado. Las señoras que antes la saludaban cordialmente, ahora cuchicheaban a su paso. Don Mateo, el librero, intentó tener una conversación de padre con ella, advirtiendo sobre los peligros de involucrarse con hombres mayores acostumbrados a conseguir lo que querían. «No es así», defendió Elena. «No me trata como una posesión, me trata con respeto, me escucha, valora mis opiniones». «Por ahora», interrumpió don Mateo con expresión seria. «¿Pero qué pasará en 5 años cuando tengas 28 y él casi 50? ¿En 10 años? Las diferencias que ahora parecen pequeñas se volverán montañas». Sus palabras plantaron semillas de duda que Elena intentó ignorar, pero que germinaban en su mente durante las noches en vela. Rafael también enfrentaba su propia batalla. Sus socios de negocios hacían comentarios inapropiados sobre su joven empleada. Un viejo amigo lo llamó para expresar preocupación sobre las apariencias y cómo esto podría afectar su reputación. «¿Te importa lo que digan?», preguntó Elena una noche mientras cenaban en la cocina de la mansión. Habían comenzado a cocinar juntos, un ritual íntimo que disfrutaban más que cualquier restaurante elegante. «Me importa cómo esto te afecta a ti», respondió Rafael, tomando su mano sobre la mesa de madera antigua. «No me importa mi reputación. He trabajado toda mi vida y mi negocio es sólido. Pero tú estás comenzando tu vida. No quiero que mi presencia la complique o cierre puertas para ti. Las únicas puertas que me importan son las que se abren estando contigo», replicó Elena con fiereza. Pero la presión externa no era el único desafío. A medida que su relación se profundizaba, surgían diferencias fundamentales que antes no habían explorado. Una noche, durante una conversación sobre el futuro, Rafael mencionó casualmente que no quería más hijos. Ya tenía 41 y la idea de ser padre nuevamente a esa edad no le atraía. Para Elena, que siempre había soñado con ser madre algún día, fue como un golpe al estómago. No dijo nada en el momento, pero la preocupación comenzó a roerla. ¿Estaba dispuesta a renunciar a la maternidad por este amor? ¿Era justo siquiera plantearse esa pregunta a los 23 años? «Pareces distante», observó Rafael unos días después mientras estaban en la biblioteca. Elena fingía leer, pero llevaba 10 minutos en la misma página. «Solo estoy cansada», mintió, incapaz de enfrentar esa conversación todavía. Pero Rafael la conocía demasiado bien. Se arrodilló frente a ella, tomando el libro de sus manos y obligándola a mirarlo. «No me mientas, por favor. Si hay algo mal, necesito saberlo. Prometimos honestidad. ¿Recuerdas?» Elena sintió las lágrimas acumularse. Era tan injusto. Acababan de encontrarse, de construir algo hermoso, y ya había grietas apareciendo en los cimientos. «El tema de los hijos», finalmente admitió. «Yo siempre pensé que algún día sería madre,
Y entiendo tus razones. De verdad que las entiendo, pero sacrificar eso sería sacrificar un pedazo de ti misma, terminó Rafael, su rostro reflejando comprensión y dolor en partes iguales. Elena, no quiero que renuncies a nada por mí. Si la maternidad es importante para ti, no lo sé, confesó ella, las lágrimas finalmente cayendo. No sé qué es más importante. Solo sé que en este momento la idea de perderte duele más que cualquier otra cosa. Se abrazaron en silencio, ambos conscientes de que estaban navegando aguas inexploradas sin mapa. El amor no era suficiente cuando las visiones de futuro divergían tan fundamentalmente. Esa noche, Rafael tomó una decisión que sorprendió a ambos. Sugirió que Elena tomara un tiempo, 6 meses quizás, para viajar sola, conocer el mundo, experimentar la vida que una joven de su edad debería estar viviendo, explorar posibilidades. Si después de ese tiempo aún quería estar con él, sabrían que era real. ¿Me estás terminando?, preguntó Elena, incrédula y dolida. No, respondió él, tomando sus manos. Te estoy amando lo suficiente como para arriesgar perderte. Porque si te quedas ahora sin explorar el mundo, sin vivir plenamente, algún día podrías resentirte. Y ese resentimiento mataría lo que tenemos de todas formas. No necesito viajar para saber lo que quiero, pero yo necesito saber que elegiste esto conscientemente, no por defecto, insistió Rafael. Viaja, conoce gente, vive experiencias, y si tu corazón aún me quiere después de ver todo lo que el mundo puede ofrecerte, entonces sabré que esto es para siempre. La propuesta era a la vez la cosa más romántica y más dolorosa que alguien le había dicho jamás. Elena lloró en sus brazos, aterrada de que 6 meses de separación pudieran romper lo que había sido tan difícil de construir. Pero en el fondo, una parte de ella sabía que Rafael tenía razón. Necesitaba estar segura, no solo por ella, sino por él también. Partir no siempre significa abandonar. A veces significa tener el coraje de regresar con certeza. Los 3 meses siguientes antes de su partida fueron agridulces. Rafael insistió en financiar su viaje, algo que Elena rechazó inicialmente hasta que él le hizo ver que el salario de bibliotecaria no cubriría 6 meses de viaje por Europa. Llegaron a un compromiso. Él pagaría el viaje, pero ella documentaría cada ciudad en un diario que compartiría con él, convirtiéndolo en una inversión para posibles futuros libros. Cada noche planificaban juntos su ruta. París para sumergirse en la cultura literaria que tanto amaba, Roma para el arte y la historia, Praga por su belleza melancólica, Florencia para estudiar el Renacimiento. Rafael le dio contactos en cada ciudad, personas que podrían mostrarle los lugares que los turistas nunca encontraban. Pero mientras planificaban, una tensión subyacente los acompañaba. Cada momento juntos se sentía precioso porque sabían que pronto estarían separados. Hacían el amor con una desesperación renovada, como si quisieran memorizar cada caricia, cada suspiro. Se quedaban despiertos hasta el amanecer hablando sobre todo y nada, almacenando recuerdos como provisiones para un invierno largo. «Prométeme algo», dijo Rafael una noche, mientras yacían entrelazados en su habitación. «No me escribas si conoces a alguien. No quiero que sientas que me debes fidelidad. Si durante este viaje tu corazón cambia de dirección, está bien. Solo necesito saberlo claramente al final». «Mi corazón no va a cambiar», aseguró Elena. «Pero te prometo honestidad completa. En todo». La despedida en el aeropuerto de Málaga fue una de las cosas más difíciles que Elena había experimentado jamás. Rafael la abrazó durante largos minutos, sin importarle quién los viera. Cuando finalmente la soltó, tenía lágrimas en los ojos que no intentó ocultar. «Ve y vive, mi amor», susurró contra su cabello. «Empápate de cada experiencia.
Y si al final del camino todavía quieres a este viejo terco, estaré aquí, entre mis libros y mis viñas, esperándote. Los primeros días en París fueron una mezcla de maravilla y melancolía. Elena se hospedaba en un pequeño hostal en el barrio latino, rodeada de viajeros de todo el mundo. La ciudad era exactamente como la había imaginado. Los cafés con mesas en la vereda, la Torre Eiffel iluminada por las noches, el Sena reflejando las luces de la ciudad. Visitó librerías antiguas, se perdió en el Louvre, asistió a lecturas de poesía en bodegas subterráneas. Pero cada experiencia hermosa estaba teñida por la ausencia de Rafael. Quería compartir con él la primera edición de Baudelaire que encontró en una librería de viejo. Quería que probara los macarons de Pierre Hermé. Quería su opinión sobre la exposición de Monet, que la había dejado sin aliento. Escribió su primera carta después de una semana en París. Querido Rafael, París es todo lo que prometía ser y más. Pero descubro que la belleza compartida es exponencialmente más significativa que la belleza experimentada en soledad. Hoy, mientras caminaba por Montmartre, vi un atardecer que pintaba el cielo de rosa y oro, y mi primer pensamiento fue: Rafael necesita ver esto. No como fotografía, sino a través de mis ojos mientras te lo describo. ¿Es esto lo que esperabas? ¿Que cada experiencia me recordara lo que dejé atrás? Porque si ese era el plan, está funcionando de manera espectacular. Tuya siempre, Elena. Su respuesta llegó 5 días después, escrita en el papel con membrete de sus viñedos. Mi querida Elena, no esperaba nada específico, solo honestidad, y tu carta me la ha dado. Sí, es difícil leer que me extrañas, pero también es necesario. Porque si al final de este viaje descubres que el mundo es demasiado vasto y yo demasiado pequeño en comparación, prefiero saberlo ahora. Aquí todo sigue igual. Las viñas están preparándose para el invierno. He comenzado a tocar la guitarra nuevamente, algo que juré nunca volver a hacer. Resulta que hay emociones que solo la música puede expresar cuando las palabras fallan. Vive, mi amor. Vive plenamente por ambos. Tuyo, Rafael. En Roma, Elena conoció a Marco, un estudiante de arte italiano con sonrisa fácil y energía contagiosa. La invitó a ver la ciudad desde la perspectiva de un local, llevándola a pequeñas trattorías donde los turistas nunca iban, mostrándole iglesias escondidas con frescos del Renacimiento que te cortaban el aliento. Era encantador, divertido y claramente interesado en algo más que amistad. Una noche, después de un día explorando las catacumbas, Marco la invitó a su apartamento para cenar. Elena aceptó, curiosa sobre hasta dónde llegaría esto. Después de todo, ¿no era ese el punto del viaje? Experimentar, explorar posibilidades. Pero mientras Marco cocinaba pasta fresca y hablaba animadamente sobre su tesis sobre Caravaggio, Elena se descubrió comparándolo constantemente con Rafael. Marco era joven, entusiasta, sin complicaciones. Pero faltaba esa profundidad, esa forma de mirarla como si viera no solo lo que era, sino lo que podía llegar a ser. Faltaba esa vulnerabilidad escondida bajo capas de autoprotección. Faltaba Rafael. Cuando Marco intentó besarla al final de la noche, Elena lo detuvo gentilmente. «Lo siento», dijo, «eres maravilloso, pero mi corazón está en otro lugar». «¿El hombre al que escribes cartas?», preguntó Marco con perspicacia. «Sí, el hombre al que escribo cartas». Marco sonrió con tristeza pero comprensión. «Es un tipo con suerte. No muchos encuentran ese tipo de amor en la vida». Esa noche, Elena escribió otra carta. «Rafael, hoy tuve mi primera prueba real. Conocí a alguien encantador, sin complicaciones, más cercano a mi edad. Alguien que podría ofrecerme una vida más apropiada según los estándares del mundo. Y no sentí nada más que la confirmación de lo que ya sabía.
que el amor verdadero no se trata de conveniencia o de lo que otros consideren apropiado. Se trata de esa conexión inexplicable que hace que todo lo demás parezca una versión diluida de la vida. Te extraño más cada día, pero también estoy agradecida por este tiempo, porque ahora cuando regrese, y voy a regresar, Rafael, no tengo duda, sabré con absoluta certeza que te elegí. No por defecto, no por falta de opciones, sino porque entre todas las posibilidades del mundo, tú eres la única que hace que mi alma se sienta en casa. Eternamente tuya, Elena. En el camino hacia uno mismo, a veces descubrimos que el hogar nunca estuvo en un lugar, sino en una persona. Praga en invierno era un cuento de hadas gótico. La nieve cubría los tejados rojos. El castillo se alzaba majestuoso sobre la ciudad, y los puentes antiguos estaban perpetuamente envueltos en una niebla romántica. Elena se hospedó en un hostal cerca del barrio judío, compartiendo habitación con una mochilera australiana llamada Sophie y una estudiante japonesa llamada Yuki. Las tres se hicieron amigas rápidamente, compartiendo historias de viaje en las noches frías mientras bebían vino caliente especiado. Cuando Elena les contó sobre Rafael, sus reacciones fueron variadas. 18 años de diferencia es mucho, comentó Sophie frunciendo el ceño. Quiero decir, no juzgo, pero ¿has pensado en cómo se verá en 20 años? Cuando tú tengas 43, él tendrá 61. El amor no se mide en números, defendió Yuki. Mi abuela tiene 15 años menos que mi abuelo y han sido felices por 50 años. Lo que importa es la conexión. Pero hay un desequilibrio de poder, ¿no? Insistió Sophie. Él es tu jefe, tiene dinero, experiencia. ¿Cómo puedes estar segura de que la relación es realmente equitativa? Las palabras de Sophie resonaron en Elena más de lo que quería admitir. Era cierto que había un desequilibrio en muchos aspectos. Rafael era rico, ella tenía ahorros mínimos. Él había vivido una vida completa, ella apenas comenzaba. ¿Cómo podía estar segura de que no estaba simplemente deslumbrada por su sofisticación, su mundo de viñedos y libros raros? Esa noche, incapaz de dormir, Elena caminó sola por el puente Carlos, las estatuas de santos observándola desde sus pedestales helados. El río Vltava fluía negro y misterioso debajo, llevándose hojas secas y secretos susurrados. Se apoyó contra la balaustrada de piedra y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué arriesgar todo por un amor que el mundo entero parecía dispuesto a cuestionar? Sería tan fácil quedarse aquí en Praga o en cualquier otra ciudad, comenzar una nueva vida sin la carga de los juicios y las diferencias de edad. Conocer a alguien apropiado, construir algo que nadie cuestionara. Pero entonces recordó la forma en que Rafael la miraba cuando ella hablaba de libros, como si cada palabra fuera una joya preciosa. Recordó cómo la escuchaba realmente, no solo esperando su turno para hablar, sino absorbiendo cada matiz de lo que decía. Recordó su vulnerabilidad cuando compartía su pasado doloroso, confiándole sus cicatrices emocionales. Y más que nada, recordó cómo se sentía al despertar a su lado, vista, valorada, respetada, no como una posesión o un capricho, sino como una igual en una asociación de almas que desafiaba las categorías convencionales. Sacó su diario y comenzó a escribir bajo la luz tenue de las farolas. Rafael, esta noche cuestioné todo. Un momento de debilidad en el puente más romántico de Europa. Me pregunté si estoy siendo ingenua, si me estoy perdiendo de algo por aferrarme a lo que tenemos. Y luego me di cuenta de algo. Cada lugar hermoso que he visitado, cada persona interesante que he conocido, cada experiencia nueva que he vivido, todo ha sido filtrado a través del lente de extrañarte. No es que estas experiencias sean menos valiosas, sino que tú has cambiado fundamentalmente
cómo veo el mundo. Me has enseñado que la conexión verdadera es más rara que cualquier obra de arte en cualquier museo, que la comprensión mutua es más preciosa que todos los atardeceres sobre el Sena, que el amor que te hace crecer es infinitamente más valioso que el amor que simplemente se conforma. Así que sí, podría quedarme y construir una vida más aceptable. Pero sería una vida a medias, siempre preguntándome, ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido el coraje de elegir mi propia felicidad? 3 meses más. 3 meses para terminar este viaje que tú tuviste la generosidad de darme. Y luego vuelvo a casa. A ti. Con todo mi amor. Elena. En Florencia, Elena se inscribió en un curso intensivo de Historia del Arte en el Instituto Scuola. Pasaba las mañanas en aulas aprendiendo sobre perspectiva y simbolismo, las tardes en iglesias y galerías viendo en persona las obras que había estudiado. Las noches las dedicaba a escribir, no solo cartas a Rafael, sino también comenzando las primeras páginas de lo que podría convertirse en una novela. Fue allí donde conoció a Thomas, un profesor de literatura estadounidense que estaba en año sabático escribiendo un libro sobre el dolce stil novo. Era inteligente, culturalmente sofisticado, y 11 años mayor que ella, una diferencia que después de Rafael parecía insignificante. Thomas la invitó a lecturas de poesía, la presentó a su círculo de académicos expatriados, discutía con ella sobre Dante y Petrarca con una pasión que ella apreciaba. Y estaba claro, desde sus miradas prolongadas hasta sus invitaciones cada vez más personales, que su interés iba más allá de lo intelectual. Una noche, después de una lectura particularmente emotiva en una librería cerca del Ponte Vecchio, Thomas la acompañó a su hostal. «Hay algo en ti», dijo, deteniéndose bajo una farola que bañaba su rostro de luz dorada. «Una intensidad, una profundidad que no es común en alguien de tu edad. ¿Puedo preguntarte algo personal?» «Depende de qué tan personal sea», respondió Elena cautelosamente. «¿Estás enamorada de alguien? Porque hay una tristeza en tus ojos que solo proviene de amar a alguien que no está aquí». Elena sonrió tristemente. «¿Es tan obvio?» «Solo para alguien que busca», admitió Thomas. «¿Puedo preguntar por qué no estás con esa persona?» Así que Elena le contó, editada pero honestamente, sobre Rafael, sobre la diferencia de edad, sobre el viaje que él había insistido en que hiciera, sobre sus propias dudas y certezas en batalla constante. Thomas escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó asintió pensativamente. «Ese hombre te ama de verdad», dijo finalmente. «Muy pocos tendrían el coraje de arriesgar lo que él está arriesgando. La mayoría se aferraría, manipularía para mantenerte cerca. Él te dio libertad, y tú, mi querida Elena, ya has tomado tu decisión, aunque todavía estés tratando de convencerte de que la estás considerando». «¿Tan obvio?», repitió Elena. «Solo para alguien que busca», sonrió Thomas. «Ve con él. Porque un amor que sobrevive a la distancia, a las dudas, a todas las alternativas que el mundo ofrece, ese es el tipo de amor que la mayoría de la gente pasa una vida entera buscando sin encontrar jamás. Los finales son solo principios disfrazados, esperando el momento correcto para revelarse». El último mes de viaje de Elena la llevó a Barcelona, Sevilla, y finalmente de regreso a la región de Andalucía, aunque evitó Ronda hasta el final. Quería cerrar el círculo, completar el viaje antes de regresar. En Barcelona caminó por las Ramblas y visitó la Sagrada Familia, maravillándose ante la visión de Gaudí, que tardó más de 100 años en construirse. Había algo poético en eso. Algunos sueños requieren generaciones para completarse, pero eso no los hace menos valiosos. En Sevilla, se perdió en el barrio de Santa Cruz. Visitó la catedral donde Colón está enterrado. Paseó por los jardines del Alcázar donde el perfume de las flores
era tan intenso que mareaba. Y en cada esquina, en cada plaza, sentía que se estaba acercando a casa. Una tarde, sentada en un café cerca de la Plaza de España, Elena escribió su última carta. Mi querido Rafael, dentro de 3 días, mi viaje oficialmente termina. He visto 7 países, 18 ciudades, innumerables museos, iglesias y lugares que quitan el aliento. He conocido a personas fascinantes. He tenido ofertas de trabajo en París y Florencia. He sido cortejada por hombres interesantes que me ofrecían futuros sin complicaciones. Y en cada momento, en cada decisión, lo único que quería era compartirlo contigo. Tuviste razón en enviarme a este viaje. No porque necesitara ver qué más había allá afuera, sino porque necesitaba confirmar lo que ya sabía en mi corazón, que el hogar no es un lugar geográfico, es donde tu alma se siente en paz, y mi alma encuentra paz contigo. No voy a decir que las diferencias entre nosotros no importan. Sí importan. Habrá desafíos que otros no enfrentarán. La gente seguirá juzgando. Tendremos conversaciones difíciles sobre el futuro. Pero después de 6 meses de explorar el mundo, he aprendido algo fundamental. Los mejores amores no son los que no tienen obstáculos, sino los que eligen enfrentar esos obstáculos juntos. Así que aquí está mi respuesta. Sí, sí a los desafíos, sí a las conversaciones difíciles, sí a construir algo que el mundo no entienda, pero que nosotros sabemos es real. Sí a ti, a nosotros, a esto que hemos construido contra todas las probabilidades. Llegaré a Ronda el viernes por la tarde. No me recojas en la estación. Quiero caminar por el pueblo. Quiero subir esa colina a pie. Quiero que cuando entre a la biblioteca sea porque elegí llegar hasta ti. Te amo. Y esta vez, esas palabras vienen con 6 meses de certeza detrás de ellas. Para siempre tuya, Elena. No esperó respuesta. Sabía que Rafael la recibiría, pero también sabía que las palabras más importantes se dirían cara a cara. Los últimos 3 días fueron los más largos de su vida. Elena compró un vestido nuevo en Sevilla, algo sencillo pero hermoso, del color de las aceitunas maduras. Se hizo cortar el cabello sutilmente, enmarcando su rostro de una forma más adulta. No era que quisiera impresionar a Rafael, él la había visto en todas sus versiones, pero quería que cuando la viera, pudiera ver físicamente la transformación que había ocurrido internamente. El viernes amaneció claro y luminoso, uno de esos días andaluces, donde el cielo es tan azul que parece irreal. Elena tomó el tren desde Sevilla, su mochila ahora llena de recuerdos y regalos, un libro antiguo de poesía francesa para la biblioteca, aceite de oliva especial de una cooperativa en la Toscana, una botella de vino de un pequeño viñedo en Borgoña que el dueño había recomendado personalmente. Cuando el tren se acercó a Ronda, su corazón comenzó a galopar. Vio las colinas familiares, los campos de olivos plateados bajo el sol, el pueblo encaramado dramáticamente sobre el Tajo que lo dividía en dos. Casa. Esta era casa, de una forma que Vejer, donde creció, nunca había sido. Bajó del tren y respiró profundo el aire de la sierra. En lugar de tomar un taxi, comenzó a caminar. Pasó por las calles estrechas del pueblo viejo, saludando a los vendedores que reconocían su rostro. Don Mateo salió de la librería cuando la vio pasar. ¿Así que regresaste?, preguntó, pero su tono era más suave que antes. Sí, respondió Elena simplemente. Regresé. Ese hombre, comenzó don Mateo. Luego se detuvo. Ha venido cada semana a comprar libros que sé que no necesita, solo para preguntar si había tenido noticias tuyas. Eso dice algo de un hombre. Elena sintió lágrimas picar en sus ojos. Sí, dice mucho. La subida a la mansión le tomó 40 minutos. El camino de tierra estaba bordeado por olivos y cipreses,
Y con cada paso, Elena sentía como si estuviera despojándose de los últimos 6 meses de incertidumbre, quedándose solo con la verdad esencial. Amaba a Rafael Navarro, y él la amaba a ella, y todo lo demás eran solo detalles que resolverían juntos. Cuando la mansión apareció a la vista, su corazón prácticamente saltó de su pecho. Las viñas estaban doradas bajo el sol de la tarde, las paredes encaladas brillaban blancas, y allí, en la entrada de la biblioteca, su biblioteca, estaba él. Rafael la vio al mismo tiempo. Había estado regando las plantas del jardín, pero dejó caer la manguera. Se quedó inmóvil por un momento, como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacer que ella desapareciera como un espejismo. Y luego ambos corrieron. Se encontraron a medio camino del jardín, entre rosales y lavanda, y cuando se abrazaron fue con la fuerza de 6 meses de separación, de cartas escritas en noches solitarias, de decisiones tomadas y retomadas 1000 veces. «Bienvenida a casa», susurró Rafael contra su cabello, su voz quebrada por la emoción. «Bienvenida a casa, mi amor». «Nunca debí irme», dijo Elena, aferrándose a él. «Sí debiste», la corrigió suavemente, separándose lo suficiente para mirarla a los ojos. «Porque ahora, cuando estemos juntos, no habrá dudas, no habrá qué hubiera pasado si, solo habrá esto, nosotros, eligiéndonos cada día». Se besaron bajo el sol andaluz, rodeados por el aroma de lavanda y romero, y fue como si los últimos 6 meses se comprimieran en ese único momento. Todos los museos visitados, todas las ciudades exploradas, todas las alternativas consideradas, todo se reducía a esto. Este hombre, esta conexión, este amor que había sobrevivido a la distancia y emergido más fuerte. «Tengo algo para ti», dijo Rafael, cuando finalmente se separaron. La tomó de la mano y la guió hacia la biblioteca. Dentro todo estaba exactamente como Elena lo recordaba, pero con una adición notable. Una sección nueva, recién construida, con estanterías vacías esperando ser llenadas. «Para tus libros», explicó Rafael, «los que escribas, porque vas a escribir, Elena, y cada uno tendrá su lugar aquí en nuestra biblioteca». Elena sintió que el corazón se le desbordaba. No solo había esperado, había preparado un espacio para su futuro juntos. Había creído, incluso cuando debió haber estado aterrado de que ella no regresara. «Te amo», dijo, y esas 2 palabras contenían 6 meses de certeza. «Te amo, y elijo esto. Elijo construir algo contigo, incluso si es complicado, incluso si la gente no entiende, incluso si habrá días difíciles. Porque los mejores amores no son los fáciles, sino los que valen cada desafío». Rafael la besó nuevamente, esta vez lenta y profundamente, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Porque ahora lo tenían. El amor verdadero comienza donde terminan las fantasías románticas y empieza el trabajo de construir algo real. Los primeros meses después del regreso de Elena fueron un período de ajuste. La burbuja romántica del reencuentro eventualmente se desvaneció, reemplazada por la realidad de construir una vida juntos. Y esa realidad, aunque hermosa, también traía desafíos que no habían anticipado completamente. La primera gran discusión surgió 3 meses después de su regreso. Elena quería mudarse completamente a la mansión, consolidar su vida con Rafael de manera oficial. Pero él, sorprendentemente, se resistía. «No es que no quiera que vivas aquí», explicó una noche después de horas de tensión silenciosa. «Es que, si vives aquí, dependes económicamente de mí, y eso crea un desequilibrio de poder que no quiero en nuestra relación». «¿Desequilibrio de poder?», repitió Elena, herida. «¿Te has ido 6 meses pensando en eso en lugar de en tenerte a mi lado?» «He pasado 6 meses pensando en cómo hacer esto bien», corrigió Rafael.
Mi primer matrimonio falló en parte porque había esos desequilibrios. No quiero repetir errores. Elena se levantó del sofá demasiado frustrada para quedarse quieta. No soy tu exesposa y no vine aquí por tu dinero o tu casa. Vine por ti. Lo sé, mi amor, lo sé. Rafael se acercó tomando sus manos. Pero también sé que las mejores intenciones no siempre son suficientes. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Mantén tu apartamento en el pueblo, trabaja conmigo en la biblioteca, pero con un contrato formal y un salario justo. Pasa las noches aquí cuando quieras, pero mantén tu independencia. Y cuando estemos listos, cuando ambos estemos completamente seguros, oficializamos todo. Elena quería protestar, decir que ya estaba segura, que no necesitaba más tiempo. Pero mirando los ojos de Rafael, vio no desconfianza sino protección. Estaba tratando de cuidar de ella, incluso si eso significaba ir más despacio de lo que ambos querían. Está bien, accedió finalmente, pero no porque necesite convencerme, sino porque entiendo que tú necesitas este proceso. Fue una concesión, pero una que resultó ser sabia. Mantener cierta independencia le dio a Elena espacio para seguir desarrollándose. Comenzó a asistir a un taller de escritura en Málaga 2 veces por semana. Se hizo amiga de otras escritoras jóvenes, expandió su red social más allá de Rafael, y aunque pasaba la mayoría de las noches en la mansión, había algo liberador en saber que tenía su propio espacio al que regresar cuando necesitaba soledad o claridad. Pero la prueba más grande llegó cuando la madre de Rafael decidió visitarlos. Dolores Navarro era una mujer formidable de 67 años, viuda, profundamente católica y acostumbrada a tener opiniones fuertes sobre todo. Había vivido en Cádiz toda su vida y, según Rafael, nunca había aprobado completamente su primer matrimonio, mucho menos este nuevo arreglo con una muchacha que podría ser su nieta. No tienes que impresionarla, dijo Rafael la noche antes de la visita, notando la ansiedad de Elena. Solo sé tú misma. Sí, porque eso funcionó tan bien con el resto del pueblo, replicó Elena sarcásticamente. Rafael rió, pero había tensión en su risa. Elena sabía que la aprobación de su madre importaba, probablemente más de lo que él quería admitir. Dolores llegó un domingo por la tarde en un coche conducido por su chofer. Era una mujer pequeña, pero con una presencia que llenaba una habitación. Miró a Elena de arriba abajo con ojos oscuros que no revelaban nada. «Así que tú eres la bibliotecaria», dijo finalmente. «Y escritora», añadió Elena encontrando su voz. «Y sí, soy Elena Martínez. Es un placer conocerla, señora Navarro». La cena fue tensa. Dolores hacía preguntas que parecían inocentes, pero que claramente evaluaban. ¿Cuándo había terminado sus estudios? ¿Qué planes tenía para el futuro? ¿Había pensado en el impacto a largo plazo de sus decisiones? Rafael intentaba desviar las conversaciones más incómodas, pero Elena lo detuvo con un gesto sutil. Si iba a ser parte de esta familia, necesitaba enfrentar esto directamente. «Señora Navarro», dijo Elena finalmente, dejando su tenedor, «sé lo que está pensando, que soy demasiado joven, que no sé lo que quiero, que esto es un error que lamentaremos, y tiene derecho a sus preocupaciones, pero amo a su hijo, y más importante, él me ama de una forma que me hace mejor persona. ¿No es eso lo que toda madre quiere para su hijo?». Dolores la estudió durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. Una pequeña sonrisa, pero genuina. «Mi hijo ha estado muerto en vida por casi 20 años», dijo. «Desde su divorcio, solo existía para trabajar. Y ahora míralo. Toca la guitarra nuevamente. Sonríe. Tiene luz en los ojos. No soy tonta, Elena. Veo lo que has hecho por él. Mi pregunta es, ¿quién cuida de ti?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. «Yo... nos cuidamos mutuamente». «Bien», asintió Dolores, «porque si voy a aceptar esto,
y lo voy a aceptar porque mi hijo ya tomó su decisión. Necesito saber que no eres una niña que busca un padre, sino una mujer que elige un compañero. No busco un padre, aseguró Elena con firmeza. Tuve abuelos maravillosos que me criaron. Busqué sin buscarlo, y encontré un igual. Alguien que me desafía intelectualmente, me apoya emocionalmente y me respeta completamente. La edad es solo un número en nuestro pasaporte, no una medida de compatibilidad. Por primera vez en la noche, Dolores miró a su hijo con aprobación. Elegiste bien, mijo. Esta tiene espina. La visita no resolvió todas las tensiones, pero abrió un camino. Dolores invitó a Elena a visitarla en Cádiz. Quería mostrarle álbumes familiares, compartir historias de Rafael niño. Era un ofrecimiento de bienvenida a la familia, y Elena lo aceptó con gratitud. Pero mientras una batalla se ganaba, otra nueva emergía. Los socios de negocios de Rafael comenzaron a hacer comentarios sobre la distracción de su nueva relación. Sutilmente al principio, pero con creciente insistencia, sugerían que su enfoque en los negocios había disminuido desde que Elena regresó. «Es absurdo», dijo Elena cuando Rafael se lo contó. «Tus números son mejores que nunca». «No se trata de números», explicó Rafael, frotándose la cara con cansancio. «Se trata de percepción, de que un hombre de mi edad con una pareja tan joven se percibe como teniendo una crisis de mediana edad, no como alguien que encontró amor genuino. ¿Y te importa lo que piensen? Me importa si afecta el negocio. Tengo empleados que dependen de mí, acuerdos que debo honrar. No puedo simplemente ignorar la realidad comercial». Elena sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Estás diciendo que nuestra relación es mala para los negocios?» «Estoy diciendo que hay consecuencias que debo manejar», corrigió Rafael, «y lo haré. Pero necesito que entiendas que no todo es tan simple como nos amamos y eso es suficiente. El mundo real impone costos a las decisiones no convencionales». Era la primera vez que Elena veía a Rafael verdaderamente estresado por su relación, y dolía, porque una parte de ella se preguntaba si no tenía razón en estar estresado. Si quizás el amor, por más genuino que fuera, no era suficiente cuando el mundo entero parecía conspirar contra él. Esa noche, sola en su apartamento, Elena lloró por primera vez desde su regreso. No porque dudara de su amor, sino porque estaba comenzando a entender el verdadero costo de elegir un camino no convencional, y se preguntó si era egoísta insistir en este amor cuando parecía crear tantos problemas para Rafael. Las pruebas más difíciles no vienen de afuera, sino de las dudas que susurran en la oscuridad de la noche. Las semanas siguientes fueron las más difíciles desde que Elena regresó. Rafael se volvió distante, no por falta de amor, sino por exceso de preocupación. Pasaba largas horas en reuniones con sus socios, tratando de manejar las tensiones que su relación había creado en el mundo de negocios. Cuando estaba con Elena, estaba presente pero agotado, el peso de mantener todo equilibrado claramente cobrando su precio. Elena intentaba ser comprensiva, darle espacio, no añadir a su estrés, pero la distancia emocional creciente entre ellos comenzó a alimentar sus propias inseguridades. ¿Era ella realmente el problema? ¿Estaría Rafael mejor sin la complicación de esta relación? Las cosas llegaron a un punto crítico una noche en particular. Rafael había prometido llevarla a una cena literaria en Málaga, un evento que Elena había estado esperando por semanas, pero a último minuto tuvo que cancelar por una crisis con uno de sus distribuidores mayores en Francia. «Lo entiendo», dijo Elena, aunque la decepción era evidente en su voz. «Los negocios son importantes». «No es solo eso», respondió Rafael frustrado. «El distribuidor específicamente mencionó que está preocupado por mi estabilidad, después de enterarse de nuestra relación.
como si enamorarse fuera signo de inestabilidad mental. Elena sintió una punzada de culpa. Rafael, si mi presencia está causando problemas. No, la interrumpió firmemente. No termines esa frase. No eres tú el problema. Es la estrechez mental de gente que no puede ver más allá de números en pasaportes. Pero esa noche, después de que Rafael se fuera apresuradamente a su videoconferencia, Elena se sentó en la biblioteca vacía y se permitió finalmente enfrentar las dudas que había estado evitando. ¿Y si esto nunca funcionaba? ¿Y si por más que se amaran, las presiones externas eventualmente los quebraban? ¿Valía la pena luchar cuando la lucha misma parecía estar desgastándolos? Tomó papel y comenzó a escribir, no para Rafael, sino para sí misma. ¿Cuándo el amor se convierte en una carga en lugar de una bendición? ¿Cuándo la lucha constante por ser aceptado erosiona la misma cosa por la que estás luchando? He pasado los últimos meses defendiendo esta relación ante el mundo, pero he estado siendo egoísta. Es amor verdadero si causa más dolor que alegría. Rafael no lo admitirá, pero veo el peso que carga. Cada comentario de sus socios, cada mirada de desaprobación, cada complicación de negocios, se acumulan sobre sus hombros ya cargados. ¿Y yo, qué estoy aportando más allá de ser la fuente de estos problemas? Quizás don Mateo tenía razón. Quizás algunas diferencias son demasiado grandes para superar, no porque el amor no sea real, sino porque el mundo no permite que lo sea. La escritura la ayudó a procesar, pero no a resolver nada. Cuando Rafael finalmente terminó su reunión cerca de medianoche, encontró a Elena dormida en el sofá de la biblioteca, su diario abierto a su lado. Leyó las palabras que ella había escrito, no intencionalmente invadiendo su privacidad, sino porque el diario había caído abierto al suelo cuando ella se movió en sueños, y lo que leyó le rompió el corazón. Despertó a Elena suavemente. Cuando ella abrió los ojos y vio su expresión, supo inmediatamente que había leído sus dudas. «Elena», comenzó su voz temblando, «necesito que me escuches, y necesito que creas cada palabra que voy a decir». Ella se sentó, completamente despierta ahora, el corazón golpeando. «He manejado esto todo mal», continuó Rafael. «He dejado que el peso de las opiniones externas me distraiga de lo único que realmente importa, nosotros. Y en el proceso te he hecho sentir como si fueras un problema que necesito manejar cuando eres la única solución verdadera que he tenido en años». «Rafael, no, déjame terminar», insistió. «Sí, hay presiones. Sí, hay gente que no entiende. Pero ¿sabes qué? Que se jodan. Perdón por el lenguaje, pero es la verdad. Pasé 20 años viviendo según las expectativas de otros, construyendo un imperio que se suponía me haría feliz, pero que solo me dejó vacío. Y luego llegaste tú, y por primera vez en décadas sentí que estaba viviendo en lugar de solo existir». Elena sintió lágrimas correr por sus mejillas. «Pero los costos son mi problema, no tuyo», la interrumpió. «Y los manejaré, pero no a costa de hacerte sentir no deseada o como una carga, porque tú, Elena Martínez, eres lo mejor que me ha pasado, y si eso significa reconfigurar mi negocio, cambiar socios o incluso empezar de cero, lo haría sin pensarlo 2 veces. No puedes arriesgar todo lo que has construido por mí». «¿Por qué no?», desafió Rafael. «¿De qué sirve todo esto? La casa, los viñedos, el dinero, si no tengo a alguien con quien compartirlo. Si paso mis noches solo en esta mansión gigante, rodeado de libros que nadie lee, bebiendo vino que nadie aprecia. Tú me diste una razón para vivir, no solo trabajar. Y eso vale más que cualquier contrato de negocios». Se miraron a través de las lágrimas, ambos llorando ahora, la tensión de las últimas semanas finalmente rompiéndose. «Tengo miedo», admitió Elena.
miedo de que eventualmente te arrepientas, de que un día despiertes y te des cuenta de que sacrificaste demasiado. Y yo tengo miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que podías haber tenido una vida más fácil, confesó Rafael. Pero aquí está la verdad. El miedo es parte de cualquier cosa que vale la pena. Lo que importa es si elegimos dejar que el miedo nos paralice o si lo enfrentamos juntos. Elena se acercó y lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su pecho. Escuchó los latidos de su corazón, ese ritmo constante que la había acompañado en sus peores momentos. Juntos, susurró. Lo enfrentamos juntos. Rafael la besó dulce y profundamente, sellando la promesa. Y en ese momento, algo fundamental cambió. Dejaron de tratar de protegerse mutuamente del mundo y se comprometieron a enfrentarlo como un equipo unificado. A la mañana siguiente, Rafael hizo algo que sorprendió a todos, incluyendo a Elena. Convocó a una reunión con todos sus socios mayores y les dijo, sin ambigüedades, que Elena era una parte permanente de su vida. Que quien tuviera problemas con eso era libre de buscar otros socios de negocios, pero que él no estaba dispuesto a negociar en este aspecto de su vida personal. Fue un momento arriesgado. Pudo haber perdido asociaciones valiosas. Pero sucedió algo inesperado. Sus socios, enfrentados con un ultimátum claro, en su mayoría se echaron atrás. Resultó que sus preocupaciones eran más chisme que objeciones reales. Y cuando se les pidió tomar una postura definitiva, eligieron mantener sus lucrativas relaciones de negocios. Pero más importante que eso, Rafael demostró a Elena, a sí mismo, al mundo, que ella era su prioridad, no una distracción de su vida real, sino el centro de ella. A veces debemos caer completamente antes de aprender a volar verdaderamente. Después de aquella noche de confesiones y la valiente declaración de Rafael ante sus socios, algo fundamental cambió en su relación. Las últimas barreras emocionales cayeron. Ya no estaban probándose mutuamente ni al mundo, estaban simplemente siendo, amándose sin las dudas que los habían atormentado. Elena, inspirada por la forma en que Rafael había arriesgado todo por ella, decidió que era tiempo de hacer lo mismo a su manera. Dejó su apartamento en el pueblo y se mudó completamente a la mansión, pero no como empleada o invitada, como pareja igual. Insistió en contribuir a los gastos de la casa con sus ingresos por escritura, por pequeños que fueran. Establecieron una cuenta bancaria conjunta donde ambos depositaban un porcentaje proporcional de sus ingresos. No se trata del dinero, explicó Elena cuando Rafael protestó que sus contribuciones eran innecesarias. Se trata de que esto sea nuestro hogar, no solo tu casa donde yo vivo. Necesito sentir que soy una socia en esto, no una dependiente. Rafael entendió. De hecho, la respetó aún más por ello. Reorganizaron la mansión juntos, eligiendo nuevos muebles que reflejaban ambos gustos, redecorando espacios para que fueran verdaderamente compartidos. La biblioteca, que siempre había sido el dominio de Rafael, se transformó en un espacio colaborativo donde los libros de ambos se mezclaban sin distinción. Elena también tomó otra decisión importante. Habló abiertamente con los abuelos que la habían criado sobre Rafael. Hasta ahora había sido vaga sobre su situación, temiendo su desaprobación. Pero después de casi perderlo todo por miedo a la opinión externa, decidió que necesitaba enfrentar esto directamente. Invitaron a sus abuelos a visitarlos en Ronda. Don Antonio y doña Catalina Martínez llegaron con expresiones cautelosas pero abiertas. Eran gente sencilla de Vejer. Habían criado a Elena con amor, pero también con valores tradicionales que ciertamente no incluían relaciones con hombres casi 20 años mayores. La primera cena fue tensa. Don Antonio apenas habló, observando todo con ojos críticos. Pero Rafael,
En lugar de intentar impresionarlos con su riqueza o logros, simplemente fue él mismo. Habló con don Antonio sobre la cosecha de aceitunas, compartió historias sobre las dificultades de mantener viñedos en los veranos cada vez más calurosos, pidió consejo sobre cómo lidiar con la plaga que estaba afectando sus olivos, y con doña Catalina compartió su amor por la cocina. Juntos prepararon un gazpacho tradicional mientras Elena trabajaba en la biblioteca, y fue en esos momentos sin pretensiones donde Rafael ganó el corazón de la abuela de Elena. No es lo que esperaba, admitió doña Catalina esa noche hablando en privado con Elena. Cuando dijiste que estabas con un hombre mayor, imaginé a alguien controlador, posesivo, pero él te mira como si fueras un milagro. Y más importante, te trata como una igual. Es todo lo que siempre quise sin saber que estaba buscando, confesó Elena. Sé que no es convencional, abuela, pero es real, y es bueno. Y por favor, necesito tu bendición, no porque la requiera legalmente, sino porque importas para mí. Doña Catalina abrazó a su nieta, lágrimas en sus ojos. Tienes mi bendición, mi niña. Pero él también tiene mi advertencia. Si alguna vez te lastima, tendrá que vérselas con una abuela andaluza furiosa. Y eso es más aterrador que cualquier socio de negocios. Don Antonio fue más difícil de convencer, pero la mañana de su partida pidió hablar con Rafael a solas. Elena vio desde la ventana de la biblioteca cómo caminaban entre los viñedos, dos hombres de generaciones diferentes intentando encontrar un lenguaje común. Cuando regresaron, don Antonio extendió su mano a Rafael. Cuida de mi nieta, y déjala que te cuide a ti, porque ese es el verdadero secreto de un buen matrimonio. Dos personas cuidando la una de la otra. Tiene mi palabra, respondió Rafael solemnemente. Con la bendición de sus abuelos, Elena sintió como si la última pieza del rompecabezas finalmente encajaba. Ya no estaban escondiendo su amor o justificándolo, simplemente lo vivían. Pero incluso con todas estas victorias, una conversación difícil permanecía, el tema de los hijos. No habían vuelto a discutirlo desde aquella primera vez, ambos evitando el tema, como si tocarlo pudiera explotar todo lo que habían construido. Fue Elena quien finalmente lo trajo de vuelta. Una tarde de primavera, mientras paseaban por los viñedos que comenzaban a florecer. Necesitamos hablar sobre el futuro, dijo sin preámbulos. Sobre los hijos. Rafael se tensó visiblemente. Elena, ya hablamos de esto. Déjame terminar, lo interrumpió gentilmente. Cuando regresé de mi viaje, estaba segura de que quería hijos algún día. Y tú estabas seguro de que no querías más. Y evitamos el tema porque ambos teníamos miedo de que fuera un obstáculo insuperable. ¿Y ahora? Preguntó Rafael cautelosamente. Ahora entiendo algo que no entendía antes, continuó Elena. La maternidad, como cualquier otra cosa en la vida, puede tomar muchas formas. No tiene que ser biológica, no tiene que ser de la manera tradicional. Y honestamente, después de estos meses viviendo contigo, construyendo esta vida juntos, me doy cuenta de que lo que realmente quiero no es necesariamente ser madre biológica. Lo que quiero es crear, nutrir, dejar un legado. Y hay muchas formas de hacer eso. Rafael la miró con asombro y alivio mezclados. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que escribir libros es mi forma de crear vida, explicó Elena. Que esta biblioteca que estamos construyendo juntos será nuestro legado. Que si en 5 o 10 años cambio de opinión sobre adoptar o ser mentora de jóvenes escritores, o cualquier otra forma de maternidad no biológica, podemos discutirlo entonces, pero que no necesito un bebé para sentir que mi vida es completa. Te necesito a ti, y necesito libertad para crear y crecer, y eso es suficiente. Rafael la abrazó con tal fuerza que casi le sacó el aliento.
No merezco tu flexibilidad, tu capacidad de reimaginar el futuro. No es flexibilidad, corrigió Elena. ¿Qué es claridad? He pasado meses pensando en qué tipo de vida quiero realmente, no la que la sociedad dice que debería querer. Y esta vida, contigo, creando arte y amor y legado de formas no convencionales, esa es la vida que elijo. Si alguna vez cambias de opinión sobre los hijos, comenzó Rafael. Entonces hablaremos, prometió Elena, con honestidad, sin resentimientos. Pero por ahora estoy en paz con esto. ¿Tú lo estás? Sí, respondió Rafael. Más que en paz, estoy agradecido. Por ti, por tu comprensión, por la forma en que conviertes cada obstáculo en una oportunidad para profundizar nuestra conexión. Sellaron el acuerdo con un beso entre las viñas florecientes, el aire perfumado con promesas de nueva cosecha y nuevos comienzos. Cuando dos personas se comprometen verdaderamente, no a pesar de sus diferencias, sino abrazándolas, se vuelven invencibles. Con todas las grandes conversaciones finalmente en el espejo retrovisor, Rafael y Elena entraron en lo que ambos describirían más tarde como el periodo más feliz de sus vidas. No porque no hubiera desafíos, siempre los había, sino porque ahora los enfrentaban como un equipo unificado con visión compartida. Elena terminó su primera novela 6 meses después de mudarse permanentemente a la mansión. Era una historia semi-autobiográfica sobre una joven que encontraba su voz mientras trabajaba en una biblioteca antigua, pero con suficientes diferencias para proteger su privacidad. Rafael fue su primer lector y crítico más honesto. El final necesita trabajo, dijo después de leer el manuscrito completo. Te asustas justo cuando deberías ser más valiente. El personaje ha pasado por tanto, merece un final que refleje su verdadera transformación. Elena al principio se ofendió, pero luego se dio cuenta de que tenía razón. Reescribió el final, haciéndolo más audaz, más honesto, más fiel a la jornada del personaje. Cuando lo envió a editoriales, recibió 3 ofertas. No eran grandes casas editoriales, pero eran respetables, y la oferta que aceptó venía con un editor que verdaderamente entendía su visión. El día que firmó el contrato, Rafael organizó una cena de celebración. Invitó a los abuelos de Elena, a su madre Dolores, a don Mateo el librero, quien admitió con gracia que se había equivocado sobre Rafael, y a algunos de los nuevos amigos escritores que Elena había hecho en sus talleres. Por Elena, brindó Rafael, levantando su copa de vino de sus propios viñedos, quien me enseñó que nunca es demasiado tarde para aprender a vivir verdaderamente, y que el amor cuando es real no conoce fronteras de edad, expectativas sociales o miedos arraigados, quien convirtió esta casa de libros y viñas en un verdadero hogar. Elena sintió lágrimas de felicidad mientras todos brindaban. Miró alrededor de la mesa. Las personas que amaba, que habían llegado a aceptar y celebrar su amor no convencional, y sintió una gratitud tan profunda que casi dolía. Pero no todo era perfecto. Nunca lo sería. Hubo una crisis cuando el libro de Elena finalmente se publicó, y una reseña en un periódico local hizo comentarios snide sobre su conveniente situación doméstica con un hombre rico mayor. El artículo insinuaba que su publicación tenía más que ver con sus conexiones que con su talento. Elena quedó devastada. Todo el trabajo duro, todas las noches reescribiendo, toda la lucha por encontrar su voz, reducido a un chisme sobre su vida personal. Quiero demandarlos, dijo Rafael furioso. Esto es difamación. No, respondió Elena, encontrando fortaleza en un lugar profundo dentro de ella, porque entonces toda la atención estará en la controversia, no en el libro. La mejor respuesta es dejar que mi trabajo hable por sí mismo. Y así fue. A pesar de la reseña negativa, o quizás en parte debido a ella, el libro encontró su audiencia.
Los lectores que lo compraron descubrieron una voz auténtica, una historia que resonaba. Las reseñas de lectores en línea comenzaron a acumularse, mayormente positivas, algunas críticas pero constructivas, todas enfocadas en el trabajo en sí y no en su vida personal. 3 meses después de la publicación, Elena fue invitada a dar una charla en la Universidad de Granada sobre escritura y encontrar tu voz auténtica. Fue su primera aparición pública real como autora y estaba aterrada. ¿Y si hacen preguntas sobre ti? ¿Sobre nosotros?, preguntó la noche anterior. Entonces respondes con la verdad, aconsejó Rafael. Que me amas, que yo te amo, que tu vida personal informa tu arte, pero no lo define, y que su fascinación con nuestra diferencia de edad dice más sobre ellos que sobre nosotros. La charla fue mejor de lo esperado. Elena habló honestamente sobre su jornada, creciendo con libros en un pueblo pequeño, encontrando su camino a través de la literatura, aprendiendo a escribir su propia historia en lugar de solo leer las de otros. Habló sobre mentores y musas, sobre cómo el amor verdadero puede inspirar sin limitar, sobre la importancia de la vulnerabilidad en el arte. Y sí, alguien preguntó sobre Rafael. Una estudiante levantó la mano y preguntó directamente: ¿Es cierto que tu pareja es significativamente mayor que tú? ¿Cómo navegas la dinámica de poder en esa relación? Elena respiró profundo. Sí, mi pareja es 18 años mayor. Y sí, eso presenta desafíos únicos que las parejas de edades similares no enfrentan, pero la dinámica de poder no proviene de la edad, proviene de cómo eliges estructurar tu relación. Tenemos cuentas separadas, carreras independientes, amigos propios. Nos consultamos en decisiones mayores. Ninguno tiene poder de veto sobre la vida del otro. La edad es solo un número si construyes respeto y equidad en los cimientos. La respuesta fue recibida con aplausos. Y después de la charla, varias mujeres jóvenes se acercaron para compartir sus propias historias de relaciones no convencionales, agradeciendo a Elena por hablar tan abiertamente. Conduciendo de regreso a Ronda esa noche, Elena se sintió transformada, no solo como escritora, sino como persona. Había enfrentado el escrutinio público y sobrevivido. Más que sobrevivido, había florecido. «Estoy orgulloso de ti», dijo Rafael tomando su mano mientras conducía por las carreteras serpenteantes de la sierra. «Por tu valentía, por tu honestidad, por cómo te niegas a esconderte o a avergonzarte de lo que tenemos». «Aprendí del mejor», respondió Elena, «de un hombre que arriesgó todo por amor, que me enseñó que la opinión más importante es la de las personas que realmente te conocen». «Nuestro primer aniversario se acerca», observó Rafael. «1 año desde que regresaste de tu viaje. 1 año de construir esta vida juntos». «El mejor año de mi vida», dijo Elena sin hesitación. «¿Te casarías conmigo?», preguntó Rafael de repente, sin preparación o fanfarria. Elena casi se ahoga con el agua que estaba bebiendo. «¿Qué? No tengo anillo, no preparé un gran discurso. Pero en este momento, conduciendo a casa contigo después de verte brillar dando esa charla, lo supe con absoluta certeza. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Formalmente, legalmente, públicamente. ¿Te casarías conmigo, Elena Martínez?» Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Elena. «Sí, 1000 veces sí». Rafael detuvo el coche al lado del camino, sin importarle que estuvieran en medio de la nada. La besó con la pasión y ternura que siempre la dejaba sin aliento. Y en ese momento, bajo las estrellas andaluzas, que habían visto siglos de historias de amor, comenzaron el siguiente capítulo de la suya. Los rituales importan no por su grandeza, sino por las intenciones que cargan y las promesas que sellan. Planificar la boda resultó ser tanto una alegría como un campo minado diplomático.
Elena quería algo pequeño e íntimo, familia cercana y amigos verdaderos solamente. Rafael estuvo completamente de acuerdo, pero resultó que en su posición, familia cercana, incluía a primos segundos y terceros distribuidos por toda Andalucía, y amigos verdaderos incluía a socios de negocios de larga data cuya presencia era esperada. No podemos invitar a 150 personas a una boda íntima, protestó Elena. Lo sé, suspiró Rafael. ¿Qué te parece esto? ¿Hacemos 2 eventos? Una ceremonia legal pequeña, solo nosotros y las personas más cercanas. Y luego una recepción más grande unos días después, para todos los demás. La solución era perfecta. Decidieron casarse legalmente en la propiedad, en el jardín donde se habían reencontrado después de los 6 meses de separación. Sería al atardecer, en primavera, cuando las viñas estuvieran floreciendo y el aire perfumado con jazmín. Dolores ayudó a Elena a elegir su vestido, no el tradicional blanco voluminoso, sino un diseño más moderno, de encaje color marfil, sencillo pero elegante, que permitía movimiento. Los abuelos de Elena vendrían desde Vejer para quedarse toda una semana, ayudando con los preparativos. Pero surgieron complicaciones inesperadas. El padre de Elena, de quien había estado distanciada durante años debido a su abandono cuando era niña, apareció de repente al enterarse de la boda. Quería asistir, quería recuperar el tiempo perdido. Elena estaba destrozada. ¿Cómo podía aparecer ahora, después de tantos años de silencio, esperando ser incluido en uno de los momentos más importantes de su vida? No le debes nada, dijo Rafael firmemente. Si no quieres que esté allí, no estará, es tu día, tu decisión. Pero Elena, con la madurez que había ganado en los últimos 2 años, decidió al menos escucharlo. Se reunieron en un café neutral en Málaga, con Rafael esperando discretamente en una mesa cercana por si lo necesitaba. Su padre, Javier Martínez, lucía más viejo de lo que recordaba. Tenía 50 años, pero parecía de más, el peso de malas decisiones visible en cada arruga. No tengo excusas, comenzó sin preámbulos. Tu madre y yo no estábamos listos para ser padres. Cuando las cosas se pusieron difíciles, huí. Fue cobarde, fue imperdonable. Sí, lo fue, acordó Elena, su voz fría pero controlada. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, sé que probablemente ni siquiera merezco estar aquí, pero cuando me enteré de que te ibas a casar, necesitaba intentarlo, no para arruinar tu día, sino para pedirte perdón, y para decirte que siempre te quise, incluso cuando no supe cómo demostrarlo. Elena sintió emociones contradictorias batallando dentro de ella, ira por los años perdidos, tristeza por lo que pudo haber sido, pero también, sorprendentemente, compasión por este hombre roto que finalmente había encontrado el coraje de enfrentar sus errores. No puedes simplemente aparecer y esperar ser parte de mi vida ahora, dijo finalmente. Necesitaría tiempo, terapia probablemente. Conversaciones honestas. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente. Entiendo, asintió Javier. Y no pido perdón inmediato. Solo pido una oportunidad de conocerte. Lentamente. A tu ritmo. Puedes venir a la boda, decidió Elena después de un largo momento. A la recepción grande, no a la ceremonia íntima, pero no como el padre que entrega a la novia o cualquier rol tradicional, solo como alguien que está empezando el largo camino de reparación. Gracias, dijo Javier, lágrimas en sus ojos. Es más de lo que merezco. Cuando Elena le contó a Rafael sobre la decisión, él la abrazó. Eres increíblemente generosa y valiente. Perdonar no significa olvidar o excusar. Significa liberarte del peso de la ira. Lo aprendí de ti, respondió Elena, de cómo perdonaste a tu ex esposa, no por ella, sino por ti mismo, para poder amar completamente sin las cadenas del resentimiento. Las semanas antes de la boda,
volaron en un torbellino de preparativos. Decidieron escribir sus propios votos, algo que requería más vulnerabilidad de la que ambos anticiparon. Rafael pasó días redactando y reescribiendo, queriendo capturar exactamente lo que Elena significaba para él. Elena, por su parte, llenó páginas y páginas de su diario antes de destilar sus sentimientos a las palabras esenciales. Querían que sus votos fueran honestos, no solo románticos, que reconocieran los desafíos que habían enfrentado y seguirían enfrentando, pero también la profundidad de su compromiso a pesar de ellos. La noche antes de la boda, siguiendo la tradición, durmieron separados. Elena se quedó con sus abuelos en el pueblo, mientras Rafael permanecía en la mansión, pero a medianoche su teléfono sonó. «No puedo dormir», admitió Rafael cuando ella respondió. «Te extraño». «También te extraño», rió Elena, «pero es solo una noche, ¿y mañana?» «Mañana te conviertes en mi esposa», terminó Rafael, asombro en su voz. «Elena, a veces todavía no puedo creer que esto sea real. Que alguien como tú eligiera a alguien como yo». «Alguien como yo», corrigió Elena. «Un hombre bueno, complejo, herido pero sanándose, que me ama con una totalidad que nunca imaginé posible». «Duérmete, mi amor», dijo Rafael suavemente, «y sueña con nuestra vida juntos, porque mañana comienza oficialmente». «Ya comenzó hace 2 años», respondió Elena. «Mañana solo lo hacemos oficial ante la ley, pero en nuestros corazones ya somos uno». El amor verdadero se prueba no en los momentos de pasión, sino en la elección diaria de seguir eligiéndose, especialmente cuando es difícil. El día de la boda amaneció perfectamente claro. El cielo andaluz era de un azul imposible, sin una sola nube, y la temperatura era exactamente la ideal, cálida pero con la brisa fresca de la sierra. Era como si la naturaleza misma estuviera celebrando su unión. Elena se preparó en la habitación de invitados de la mansión que habían convertido en suite nupcial por el día. Sus abuelos estaban con ella, junto con Dolores, quien sorprendentemente se había vuelto una de sus mayores aliadas. Las 3 mujeres mayores la ayudaron a vestirse, cada una compartiendo sabiduría de sus propios matrimonios. «El matrimonio no es la meta, es el comienzo», dijo doña Catalina mientras abotonaba el vestido. «Cada día eliges amarlo. Algunos días es fácil, otros requiere esfuerzo, pero siempre, siempre vale la pena. Y cuando discutan», añadió Dolores, «porque lo harán, nunca se vayan a dormir enojados. Mi difunto esposo y yo teníamos una regla. Sin importar qué tan furiosa estuviera, siempre le decía te amo antes de dormir, porque nunca sabes cuál será tu última conversación». Elena absorbió cada palabra, guardándolas como tesoros para el futuro. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Rafael se preparaba con don Antonio y don Mateo como testigos. El viejo librero había terminado siendo un amigo inesperado, admirando cómo Rafael había resultado ser todo lo que él no esperaba. «¿Nervioso, hijo?», preguntó don Antonio. «Aterrado», admitió Rafael con una risa. «No de casarme con Elena, sino de que de alguna forma no sea suficiente para ella, de que algún día mire atrás y se arrepienta. Ese miedo nunca desaparece completamente», compartió don Antonio. «Incluso después de 50 años con mi Catalina, todavía me pregunto cómo tuve tanta suerte. Pero esa inseguridad, usada correctamente, nos mantiene agradecidos. Nos recuerda no dar por sentado el regalo del amor». A las 7 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso pintando todo de oro, los invitados se reunieron en el jardín. Solo 20 personas. Los abuelos de Elena, Dolores, 3 amigos cercanos de Rafael, 4 amigas escritoras de Elena, don Mateo, Mariana, el ama de llaves que había sido testigo de su historia desde el principio, y algunos primos favoritos de ambos lados. El oficiante era un viejo amigo de Rafael,
un juez retirado que había aceptado realizar la ceremonia. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un arco decorado con jazmín y rosas blancas. Una guitarra tocaba música española suave en el fondo. Cuando llegó el momento, Rafael tomó su lugar bajo el arco. Llevaba un traje de lino beige que le daba un aire relajado pero elegante, su cabello con más canas que cuando se conocieron, pero sus ojos igual de brillantes, quizás más ahora llenos de anticipación. Y luego Elena apareció, caminando por el sendero del jardín, escoltada no por su padre ausente, sino por sus dos abuelos, uno a cada lado. Fue una imagen poderosa. La joven mujer flanqueada por las personas que realmente la habían criado, que habían ganado el derecho de estar a su lado en este momento. Cuando Rafael la vio, lágrimas inmediatas llenaron sus ojos. Ella era radiante, no solo hermosa físicamente, sino iluminada desde dentro con una felicidad que era imposible de fingir. Los abuelos la entregaron ceremonialmente, pero don Antonio primero le dijo algo a Rafael que solo él pudo escuchar. «Cuida nuestro tesoro, o tendrás que vértelas conmigo en el más allá». Rafael asintió solemnemente. «Tiene mi juramento». La ceremonia fue breve pero cargada de emoción. El juez habló sobre el amor inconvencional, sobre cómo las mejores historias son las que desafían expectativas, sobre la valentía que requiere construir algo auténtico en un mundo que prefiere conformidad. Y luego llegó el momento de los votos. Rafael fue primero, su voz temblando ligeramente. «Elena, cuando entraste a mi vida hace 2 años, yo era un hombre que se había resignado a la soledad. Había construido muros tan altos que creí que nadie podría escalarlos. Pero tú no los escalaste. Los derribaste simplemente siendo quien eres. Auténtica, compasiva, brillante, valiente. Me enseñaste que la edad es solo una medida del tiempo vivido, no del tiempo restante o de la capacidad de amar plenamente. Me mostraste que nunca es demasiado tarde para aprender, para crecer, para transformarse. Me diste una razón para tocar la guitarra nuevamente, para ver cada amanecer como un regalo, para creer en finales felices. Prometo respetarte siempre como mi igual, no importa cuántos años lleve ventaja. Prometo apoyar tus sueños con la misma pasión que apoyo los míos propios. Prometo escucharte, desafiarte cuando lo necesites, sostenerte cuando caigas y celebrar cada triunfo como si fuera mío también. Prometo amarte no a pesar de nuestras diferencias, sino abrazando cada una de ellas, porque esas diferencias, de edad, experiencia, perspectiva, son lo que nos hace más fuertes juntos que separados. Y prometo cada día elegirte de nuevo, porque el amor verdadero no es un sentimiento estático, sino una acción constante. No hubo un ojo seco en el jardín. Elena limpió sus propias lágrimas antes de comenzar sus votos. Rafael, hace 2 años era una niña disfrazada de adulta, jugando a la bibliotecaria en un mundo de fantasía. Y luego te conocí, realmente te conocí, y descubrí que la vida real podía ser más profunda, más significativa, más intensa que cualquier libro que había leído. Me enseñaste que la vulnerabilidad es fortaleza, que compartir las cicatrices es tan importante como compartir las victorias, que el respeto es el afrodisíaco más potente, que el amor verdadero te hace libre en lugar de poseído. Cuando me enviaste en ese viaje hace 1 año, pensé que estabas arriesgándolo todo, pero ahora entiendo que estabas dándome el regalo más grande, la certeza. Porque después de ver el mundo, de explorar posibilidades, elegí volver. A ti, a esto, a nosotros. Prometo nunca usar mi juventud como excusa para evitar responsabilidad. Prometo seguir creciendo, aprendiendo, transformándome, pero nunca dejando atrás lo que hace que nuestra conexión sea especial. Prometo desafiarte cuando te acomodes en la comodidad
y agradecer cuando hagas lo mismo por mí. Prometo ver nuestras diferencias, incluyendo la edad, no como obstáculos, sino como oportunidades para complementarnos. Tu experiencia equilibra mi entusiasmo. Mi esperanza renueva tu perspectiva. Juntos somos más completos que separados, y prometo cada día, en los momentos fáciles y en los desafiantes, recordar por qué elegí este amor poco convencional, poco tradicional, perfectamente imperfecto. Porque eres mi hogar, Rafael. Y donde tú estás, ahí pertenezco. El intercambio de anillos fue simple, bandas de oro sin adornos, grabadas con una cita de Lorca que ambos amaban. El amor es como el mar, infinito y profundo. Cuando el juez finalmente dijo, «Puedes besar a tu esposa», Rafael tomó el rostro de Elena entre sus manos con esa reverencia que nunca perdía, y la besó como si fuera la primera y última vez. El jardín explotó en aplausos, pero ambos estaban perdidos en su propio mundo. La recepción fue perfecta en su simplicidad. Cenaron bajo las estrellas en largas mesas, decoradas con flores silvestres. Rafael tocó la guitarra mientras varios invitados cantaban flamenco tradicional. Elena leyó un poema que había escrito esa mañana, dedicado a su nueva familia extendida que finalmente, después de tanto tiempo, los aceptaba completamente. Doña Catalina bailó con Rafael susurrándole, «Gracias por devolverle la luz a los ojos de mi nieta». Don Antonio le dijo a Elena, «Tu abuela y yo partiremos pronto, no tristes, solo viejos, pero partimos en paz sabiendo que encontraste lo que pasamos 50 años construyendo, un amor que elige permanecer». Cuando la noche se acercaba a su fin y los invitados comenzaban a retirarse, Rafael y Elena se encontraron solos en el jardín. La luna llena iluminaba los viñedos plateados, y el aroma de jazmín llenaba el aire. «Señora Navarro», dijo Rafael, probando el nombre. «Señora Martínez Navarro», corrigió Elena con una sonrisa. «Decidí mantener mi apellido también, dos personas completas uniéndose, no una absorbiendo a la otra». «Perfecto», asintió Rafael, «absolutamente perfecto, como tú». «No soy perfecta», rió Elena. «Soy terca, impulsiva, a veces insegura, y perfectamente imperfecta para mí», la interrumpió atrayéndola a sus brazos. «¿Sabes lo que pienso cuando veo nuestro futuro?» «¿Qué?», preguntó Elena, apoyando la cabeza en su pecho. «Veo años de esto, de conversaciones profundas sobre libros, de caminar entre viñedos al atardecer, de debates apasionados sobre arte y filosofía, de risas compartidas y lágrimas consoladas, de desafíos enfrentados juntos y victorias celebradas como equipo. Veo envejecer a tu lado. Sí, envejeceré más rápido que tú, es inevitable, pero también veo que nuestra conexión se profundiza con cada año, como buen vino madurando». «Veo lo mismo», susurró Elena, «y no tengo miedo, porque el amor que construimos no depende de cuerpos jóvenes o pasión desenfrenada solamente. Se basa en respeto, amistad, crecimiento mutuo, y esas cosas solo mejoran con el tiempo». Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas andaluzas, mientras la guitarra tocaba suavemente en la distancia y el mundo continuaba girando. Pero en ese momento, en ese lugar, eran el centro de su propio universo. Dos almas que habían encontrado su complemento perfecto contra todas las probabilidades. Los finales son solo comienzos vistos desde otra perspectiva. Y los mejores amores son aquellos que entienden que cada día es tanto un cierre como una apertura. 5 años después de su boda, Elena y Rafael estaban sentados en su biblioteca, ahora verdaderamente de ambos, rodeados de miles de libros que habían coleccionado juntos. Ella tenía 28 años y acababa de publicar su tercer libro. Él tenía 46,
con más canas pero también más risa en sus ojos que nunca antes. Su vida no había sido un cuento de hadas perfecto.